ser uno. La Biblia enseña desde Génesis cuál es la unidad que el hombre debe tener con su mujer. Que lleguen justamente a eso, a ser unos. Pero en el mundo que hemos vivido, en lo que nos ha tocado vivir, teniendo en cuenta que todo lo que se nos ha enseñado después de Génesis 3. Por generaciones se ha contemplado este concepto de la unidad con la óptica del complemento sexual, en la cual el hombre, por medio de esta unión, se vuelve uno con otro ser humano, en este caso una mujer. Se vuelve uno cuando llega al clímax de la intimidad. Pero tenemos que tomar en cuenta que después de esta unidad, cuando esto termina, el hombre sigue estando completamente separado de su mujer e inversa, la mujer del hombre. Porque no tenemos o no hemos tenido en cuenta la complejidad de la creación del hombre. El hombre como creación, en sus tres áreas, cuerpo, mente y espíritu, es lo que lo hace un ser completo. Pero este únicamente va a poder estar completo cuando está con su otra mitad, la mitad femenina. El ser que Dios ha creado como hombre debe ser encontrar en esas dos personas la dualidad de su imagen. El hombre, mientras no esté con esa mujer o la mujer con ese hombre, ninguno de los dos es completo. Pero en el tiempo que hemos transcurrido, esto se ha llevado a cabo y se ha tomado como concepto de unidad, dijimos antes, enfocados en la sexualidad, enfocados en el matrimonio, enfocados que dos hombres, o sea, dos seres humanos viven en la misma casa, tienen hijos y estos mismos los unifican, van adquiriendo bienes y todas estas cosas los van uniendo, entre comillas. Pero la unidad que el hombre necesita con su mujer es mucho más compleja todavía. Dice en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y este punto, que a veces lo tomamos tan a la ligera y tomamos los textos de la Biblia así como muy livianamente, decimos, sí, no, dice la Biblia que si no están de acuerdo no pueden andar juntos, pero nunca entramos a comprender o analizar a qué nivel es ese acuerdo que debe haber entre un hombre y una mujer para que puedan ser uno. Por eso, este punto del andar dos de acuerdo tiene tal nivel de profundidad que no hay sentido en realidad psicológico
que nos pueda ayudar a comprender esta complejidad, o sea, este nivel de unidad que Dios busca en el hombre y la mujer. Casarse con un hombre o una mujer, debemos tener en cuenta que entran varias cosas en juego. Cuando estamos enamorados, tenemos en cuenta el amor, los sentimientos que tenemos, lo lindo que es compartir con esa persona, los momentos que pasamos juntos, cómo nos vamos conociendo lo que hace el otro, lo que le gusta al otro, y vamos, digamos, emparentando afinidades que llegamos a un punto que consideramos que conocemos todo del otro y que somos el complemento para caminar juntos. Tomamos la decisión de casarnos, formar todo esto que ya hemos dicho antes, pero nos olvidamos de varios puntos que vienen arrastrando cada uno de esos individuos que han entrado a ese compromiso. En esos puntos radican varias cosas, como son los temores, las inseguridades, las frustraciones que guardan, los complejos que tienen, que no lo van a transmitir, que no lo van a decir jamás, no se los expresa uno al otro. Esas cosas se guardan. Queremos siempre dar la mejor imagen a la otra persona. Nos van conociendo a medida que vamos avanzando y el otro va descubriendo ciertas cosas que vamos teniendo, con las cuales, a medida que va pasando el tiempo, no nos vamos volviendo o no nos vamos sintiendo tan compatibles con esas cosas. Ahora, esos temores, esas inseguridades, esos complejos que tenemos, son la base en la cual se construye, y escuchen bien, todas esas cosas, todas esas inseguridades, todos esos complejos, todas esas frustraciones, todos esos temores, son la base con la cual se construye la destrucción de esa unidad que se ha comenzado a construir. Pongo algunos ejemplos como para que se pueda entender. Voy a tomar 1 o 2 ejemplos, pero estos pueden variar en muchos aspectos. Por ejemplo, la mujer somos las que más experimentamos la inseguridad, ¿sí? Por lo tanto, desde el inicio de la relación, desde el inicio que conoció a esa persona, entra al estado de competencia y a ver si hay otra que me lo gana, y a ver si hay otra que es más bonita, a ver si hay otra que la conquista. O sea, la mujer cuando entra en una relación con un hombre ya entra en un estado de ataque, en primer lugar, desde el mismo inicio, o sea, desde cuando comienza a conectarse con esa persona. Y eso no modifica, y eso no cambia cuando ya llegó a un compromiso, se acentúa. Entonces, el temor más grande con el cual una mujer se embarca en una relación, en un compromiso de matrimonio, es con el temor a ser engañada, el temor a ser reemplazada, el temor a que aparezca alguien más bonita, más alta, más delgada, más esto, más inteligente, más un montón de más que le van robando a ella su seguridad. El hombre
tiene otros temores. Y uno de los temores más profundos que el hombre tiene es que entrar en una relación con una mujer a donde ya tiene que entrar un cierto nivel de compromiso será esa persona, irá a ser esa persona la ayuda idónea, o sea, irá a ser ese equipo, irá a ser esa compañera que lo va a ayudar a levantarse, a crecer en lo que al hombre le interesa y lo que al hombre lo mueve, que es justamente el progreso, el salir adelante, el aspirar a sus sueños, concretar cosas pendientes que pueda tener y que quiere concretar en la vida. El temor es, esta mujer me va a acompañar en esto, irá a ser esa ayuda idónea realmente para mí. No lo expresa, no lo va a decir, no se lo va a decir a esa mujer, obviamente que no. Es muy bonita, es muy esto, muy aquello, muy dulce, está embelesado, pero los temores internos están allí. Esos temores, esas inseguridades que no se expresan libremente, los vuelve enemigos desde el inicio de la relación. Ya en todos los aspectos avanzan con un más menos. Avanzan instintivamente con un mecanismo de defensa, de protección, ¿sí?, a este tipo de temores, de cómo voy a reaccionar y qué va a pasar, y alimento esos pensamientos en lo secreto que no se los expreso al otro. ¿Cuál es el temor en el caso del hombre? Es que esta mujer puede ser la ayuda idónea o puede ser una carga para él, para todos sus proyectos. De la cual él se va a tener que hacer cargo, no solamente de él, sino que de los hijos que van a venir. Esto hará que crezca su estado de tensión y de frustración. Por lo tanto, en los momentos de agotamiento mental, cuando su mente entre en situaciones de crisis porque hubo algo en lo cual no se conectaron y no se entendieron, será lo que le jugará esas malas pasadas y va a comenzar a ver secretamente en su corazón, más allá de que hay amor, hay afecto, están construyendo algo y ya después vienen los hijos y todo lo demás, va a comenzar a ver que tiene una cruz. Entonces se comienza a hacer, su mochila se comienza a hacer cada vez más pesada. Comienza a alimentar esos pensamientos que son más pesados, ya no tiene la libertad, ahora tiene compromisos y un sinfín de cosas que comienzan a dar vuelta en los temores del hombre, ¿sí? Y esto irá provocando en el hombre, como decía antes, más frustraciones, y irá provocando roces también, y por ende va a cambiar el comportamiento, va a ir cambiando el comportamiento para con la mujer y con los hijos. La mujer, por el otro lado, sigue abrigando inseguridades, a ser engañada, entrará en un círculo vicioso de no ser valorada, y ficticiamente las mujeres, y me incluyo porque soy mujer, las mujeres tenemos la particularidad, la particular cualidad de construirle relaciones a nuestros amados. Construirles, hablándolo más claro, construirle amantes.
más claro, perdón. ¿Sí? Ficticiamente construimos esas imágenes mentales, ¿sí?, de nuestra competencia. Está en la oficina, seguramente la secretaria, esto, aquello, la compañera de trabajo, quizás cuando viene en el cole, la vecina cuando fue a comprar, o sea, todas las personas, las mujeres, se vuelven enemigas de una mujer que entra en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque justamente sus temores son la inseguridad a no ser valorada, y que en algún lado sola ella construye en su mente sus iras y todas sus luchas, que en algún lado hay una mujer mejor que ella, que le puede quitar su marido. Entonces allí se empieza a ver, sin que ella se dé cuenta, y el marido obviamente tampoco, el nivel de valor que ella se tiene a sí misma. Y para el marido, para el hombre, esto se vuelve tóxico y nocivo. Quizás el hombre está tan empeñado en querer salir adelante y cumplir con los roles que ha empezado a tener, digamos, a adquirir, que lo que menos está pensando justamente en esas cosas. Pero nosotras tenemos la particularidad, la particular delicadeza de la insistencia en lo que son nuestros temores. Por lo tanto, llega un momento que la copa de ellos se rebalsa. Esto que comienza a generarse, ¿sí?, y que en algún lado hay una persona mejor que ella. Estos temores, por supuesto, van engendrando lo que se va a ver con el tiempo. Todo esto va cada día sembrando pensamientos destructivos que irán socavando la confianza en ella misma y en su marido. Y lo mismo ocurre en el hombre. No lo dice, pero cuando la mujer entra en estos parámetros, pierde el foco, pierde el centro, y por lo tanto al hombre le da el resultado de lo mismo que le da el resultado a ella. Esta mujer no sirve, esta mujer no me ayuda, no me construye, no me edifica, no me levanta. Entonces, los temores que él tenía de que a lo mejor esta mujer podía ser o no la ayuda idónea o no iba a ser una carga, termina llegando a concreto su temor de que no servía. Por tanto, en la intimidad, con el diario vivir, no hay unidad. Conviven cada uno de ellos como enemigos. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo en sus pensamientos y mucho menos en sus temores. Cuando uno de ellos está construyendo lo que teme, o mejor dicho, cada uno de ellos está construyendo lo que teme, hasta que llega el momento que la construcción se hace manifiesta en el plano tangible. Y el resultado de lo que se comenzó a construir en nuestros pensamientos y en nuestros temores es un resultado inminente. Por eso les digo que la unidad de lo que Dios, de lo que Hashem anhela y busca en el hombre es mucho más complejo que esto.
Es mucho más complejo de estar en acuerdo de comprar una casa, comprar los muebles, comprar la cama, ir a comprar la lista de supermercado, que elegir el colegio de los niños, qué auto comprar. O sea, es mucho más amplio el acuerdo que Dios necesita que los hombres tengan. Y hay un ejemplo, como dice justamente el texto, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yeshua usó una imagen, digamos, para mostrarnos ese acuerdo. Lo puso con los yugos. Dice, pone mi yugo. ¿Por qué? Porque justamente en la unidad, ¿sí?, es tener eso, justamente un equilibrio de pensamiento para que pueda el hombre y la mujer ir en la misma senda, en la misma dirección. Así, justamente como una yunta de bueyes, deben tirar cada uno al unísono, o sea, no puede ir uno para aquí y el otro para allá. Si un buey, por ejemplo, piensa que quiere comer pasto y el otro piensa en que quiere tomar agua, no pueden tirar juntos. O sea, desde el momento que a los bueyes se les pone el yugo encima y están atados por este mismo, se vuelven uno. Ya no puede uno pensar que quiere comer pasto y el otro quiere tomar agua, no hay manera. O sea, ya no hay más lugar de pensamientos individuales, no hay más lugar de pensamientos diferentes. Si así fueran, no podrían avanzar. Deben subyugar sus pensamientos y emociones al control del yugo, que les indica que mientras estén atados son un solo digamos, son un solo equipo, son una sola mente, son una sola emoción, son un solo pensamiento, son un solo sentimiento, un solo instinto. O sea, todo eso dejó de ser de forma individual cuando fueron puestos bajo el mismo yugo. Y ahora ya no se dirigen ellos por sus pensamientos y sus emociones ni sus sentimientos, sino que ahora el que dirige es el dueño de los bueyes y por ende también de la carreta. Son los pensamientos del dueño de ellos, de la carreta y de los bueyes, son los pensamientos que dirigen ahora, que Él les dirige el camino. ¿Sí? Son sus emociones, son sus pensamientos y son sus instintos los que son transmitidos a los bueyes para que estos vayan por donde el dueño quiere que vaya la carreta. Y otra cosa, no tienen lugar para rebelarse. Esta es la unidad que Dios busca en el hombre y la mujer, en el matrimonio. Mientras el hombre y la mujer quieran imponer cada uno sus pensamientos, sus emociones, sus instintos, sentimientos, van a estar siempre en contra. Porque no hay ningún dueño de carreta que pueda dirigir, porque están los dos dirigiendo. No se han subyugado al yugo. Eso es el significado del matrimonio en realidad. O sea, dejan de ser mis pensamientos, dejan de ser los pensamientos del varón, pasan a ser, ahora tiene que dirigir el dueño de la carreta. ¿Quién instituyó el matrimonio? Sí, es el dueño de la carreta, en este caso es Hashem, ¿sí? Entonces,
Él es el único que puede ir dirigiendo estas carretas y a estos bueyes que están enchuntados. No hay otra manera. El hombre y la mujer imponiendo sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sí, sus instintos, y en ellos aplicando sus temores y frustraciones y complejos y todo lo demás, lo único que hay en esa relación es dos enemigos que se han unido nada más que para matarse entre sí. La mujer que no esté dispuesta de ir en la misma dirección de su esposo, en mente, cuerpo y espíritu, no logrará llegar a la unidad de una sola carne con su marido, jamás. Y ese ejemplo nosotros lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en Sara. Sara nos da ese ejemplo, como Abraham también nos da el mismo ejemplo. Estoy segura, en el caso de Sara, nosotros podemos ir a Génesis justamente a buscar ese texto que es bien interesante y lo vamos a leer, que está en Génesis 13, si mal no recuerdo, donde podemos ver justamente ese punto. En Génesis 12, ¿sí? Dice así: y el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal cual como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Puntos interesantes para tratar aquí. Hashem le dio directivas a Abraham, pero cosa interesante que cuando le dio las directivas no tuvo en cuenta a Sara. No le dijo, mira Abraham, pienso hacerte heredero de la tierra, pero ¿sabes qué? Habla con Sara a ver si está de acuerdo, a ver si ella tiene ganas de irse, capaz que a lo mejor no está de acuerdo contigo. No. El dueño de la carreta no dijo nada de eso, simplemente le dio una orden al hombre. Y es muy interesante el otro punto, que cuando describe, dice, en el 4 dice, tal cual y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. O sea, acá no dice que Abraham se fue con Sara, sino que dice que y Lot se fue con él. ¿Por qué razón no se muestra aquí en este texto de que Abraham se fue con Sara? Porque Dios sabía y Abraham sabía que Sara era uno con él. O sea, no era una cuestión de discutir, no era una cuestión de decir, a ver, ¿estará de acuerdo esta mujer? No, ella era una con él y punto. Por eso es que justamente en el texto 5 dice, Abraham tomó a Sarai su esposa y a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán. ¿Ok? Ahora, ¿qué hizo? Tomó. ¿Por qué? Porque Sara era él. Ahora, el punto es que como mujer estoy segura que Sara estaba viviendo cómoda allí en Padán Aram. Tenía comodidades seguramente de su época. Tenía amigos seguramente, parientes. Pero su esposo había recibido una ordenanza del cielo que debía ir
a otro lugar, se debía ir de esa tierra, dejar todo. Y cosa curiosa que la Biblia no registra oposición de parte de Sara. Ni ninguna discrepancia con respecto a esa decisión. Ella sabía que eso que su marido estaba pensando hacer al obedecer esa orden, ella sabía que eso significaría sufrimiento, hambre, frío. Sabía esas cosas, pero sus pensamientos y sus razonamientos no servían. Ella se había puesto como ayuda idónea de un yugo de igualdad con Abraham e idoneidad. Ella debía pensar como él pensaba y soñar como él soñaba y aspirar lo que él aspiraba, lo que él anhelaba conseguir. Estos aspectos los podemos ver en muchas situaciones de la vida de Sara y de Abraham. Su esposo tenía temores. Por esos mismos temores, cuando salió, ideó ciertos planes. Y uno de los planes que ideó fue justamente decir que su esposa era su hermana porque era muy bella y él tenía temor que le quitaran a su esposa y lo mataran a él. Y él ideó un plan que le dijo a ella que si preguntaban dijera que era su hermana. Ahora, ¿le habrá gustado a ella eso? ¿Habrá estado de acuerdo en su corazón con eso? ¿Podría ella haberse opuesto? ¿Podría ella haber dicho, pero qué estás haciendo, Abraham? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo yo me voy a ir con otros hombres y estos me compran para que tú seas salvo? Yo soy tu mujer. No. Sin embargo, ella no hizo ninguna oposición en cuanto a esto, absolutamente nada, ni ninguna discrepancia en cuanto a esto, por los pensamientos y los temores de su esposo. No, sino que ella fue una unidad en los temores de su esposo y estuvo de acuerdo en todo lo que él decidiera, aunque esto no fuera tan bueno. Ella tenía la libertad de pensar que él estaba equivocado. Por supuesto que tenía la libertad de pensar que él estaba equivocado, porque obvio sí lo estaba. Pero ella no hizo eso. Ella simplemente se alineó a los pensamientos y temores de su esposo para ser ayuda idónea como él lo eligiera. La decisión que él tomara, ella debía acatarla, porque ella era una con los pensamientos y temores de su esposo. Ella se hizo uno con las aspiraciones y sueños de su esposo. Por eso también ella intervino en ese proyecto para cumplir los sueños de su esposo, dándole a su sierva cuando ella consideraba que ella no iba a ser madre. Ella sabía que ese hombre había recibido una promesa de ser bendito y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, pero sin embargo ella veía sus temores de poca cosa, ¿sí?, de no ser capaz de estar a esa altura, ¿sí?, generaron en su mente esa esterilidad que no le permitía. Entonces ella veía conveniente que otra mujer a lo mejor podía ser el instrumento para llegar a cumplir eso. Ahora,
Abraham nos revela el mismo ejemplo de Sara. Él también se hizo uno con los temores y pensamientos de su esposa, de no poder ser madre. Por eso él no puso oposición a la decisión de ella para tener ese hijo, sino todo lo contrario. Aunque no era lo correcto, él era uno con ella también en sus temores. No le puso contrariedad, agregando o argumentando que Dios podría hacer algo para solucionar eso. No. Él aceptó la voluntad de su esposa porque ellos dos eran uno en pensamiento. De bien, también eran uno en pensamientos de mal. Como justamente como son los temores. Lo mismo lo revela en otra situación, cuando Agar se rebela contra Sara. Abraham le dio a su mujer la autoridad absoluta para solucionar la situación. Vuelvo a repetir, porque ellos eran uno en sus pensamientos, emociones y sentimientos. Abraham estaba tan conectado con su mujer como ella con él, que él no dijo, para querida, está bien, me diste esta mujer, pero yo me acosté con esta mujer y esta mujer me dio un hijo, no me la vengas a tratar así ahora. No, él era uno con su esposa y estaba alineado con los pensamientos y los temores, los dolores y las inseguridades de su esposa. Por lo tanto, le dio toda autoridad para que ella haga como quisiera con su sierva. Ahora, hay un solo registro en la historia de Abraham y Sara donde hubo discrepancia, se podría decir de alguna manera, en la cual no había acuerdo entre ellos. Y fue cuando Sara le pidió a que echara a Agar y a su hijo. Allí Abraham adoptó otra actitud. Obviamente estaba siendo tocado el corazón de padre, estaba siendo tocada su carne. Obviamente que eso duele. Pero ¿qué pasó allí? También nos dan un buen ejemplo. ¿Sí? Abraham no fue a decirle al vecino, al jornalero que estaba más lejos, mira, me está pasando esto. No. ¿Cuál es el mensaje que nos dan aquí? No vayas a ningún extraño a contarle tus problemas cuando no hay acuerdo entre tú y tu esposo. No vayas a ventilar las problemáticas que tienes en tu casa. Ve a Hashem. Sin embargo, allí, en esa situación interviene Dios porque se dirigió a Dios y le dice, hazle caso a tu mujer, porque no será Ismael el que te heredará. No es a él al que voy a elegir. También es importante este punto, que lo tengamos muy en cuenta. Cuando no hay acuerdo, no es renegar contra tu esposo, tu esposa, porque está haciendo mal las cosas, porque está tomando malas decisiones. No. Es ir únicamente al Creador, al Rey de Reyes, Rey de los cielos y de la tierra, para que ponga la unidad y el entendimiento en el hombre y la mujer, y estos puedan llegar a tener
los mismos pensamientos, nuevamente las mismas emociones y los mismos instintos. Que estos lleguen a ser una sola carne. Y no es solamente del hecho de acostarse. Y de la única manera que el hombre y la mujer de Dios pueden cumplir su propósito es comprendiendo que tienen que llegar a esa unidad a la cual únicamente Cristo nos puede llevar, ¿sí? Que Él dice, yo vine a restaurar todas las cosas como al principio. Todo lo que hagamos, manejados y direccionados después de Génesis 3, y no logremos volver al inicio, a la perfección del reino, de lo que Dios tenía diseñado, es un completo desvarío de creer que nosotros amamos bien. Lo único que hacemos realmente es construir relaciones descalibradas para destruirnos, hasta que el hombre no entre en completa sanidad mental, física y espiritual, como un solo cuerpo primero, en restauración, en reconciliación consigo mismo, en restitución consigo mismo a la imagen del reino. Es muy difícil que el hombre pueda llegar a comprender lo que significa la unidad, lo que significa ser uno, a imagen de Hashem.